Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar de la serie de BI sobre Microsoft Power BI. Mi nombre es Manuel Altamirano, responsable del área de BI de Grupo Tecon, soy consultor y desarrollador. Llevamos años desarrollando soluciones de BI para nuestros clientes, primeramente con ClickView, posteriormente con ClickSense, hasta la aparición de Microsoft Power BI, aparición y consolidación de Microsoft Power BI. La apuesta de Microsoft por el BI en general y por Power BI en particular es muy importante. Y como tal, nosotros con ellos como Partner Gold de Microsoft. Sobre esta presentación, pues lo que pretendemos un poco es mostrar nuestras soluciones de BI en general y hacer una demo de una solución concreta, de esas soluciones de BI disponibles, un cuadro de mandos financiero estándar integrados con nuestro ERP principal o estrella, que es Microsoft Dynamics NAV Business Central. El índice en el cual vamos a desarrollar el webinar es este, es decir, hablaremos un poco sobre nosotros, nos presentaremos, fijaremos una serie de conceptos como es qué es el Business Intelligent, en cuanto a los beneficios que nos aporta el Business Intelligent, en cuanto al tratamiento de la evolución del análisis, la importancia del dato y su análisis a través de cuadros de mandos, especialmente importante en este 2021 y 2020 que acabamos de dejar, pues dada la incertidumbre que la situación que tenemos pues nos plantea. Pero bueno, esta incertidumbre es menor, quiero decir, cuando disponemos de herramientas de este tipo para el análisis y toma de decisiones. En cuanto a qué es un cuadro de mandos integral, sus beneficios y componentes a nivel de indicadores, dimensiones, frecuencia, herramientas, y veremos y pondremos con la demo en práctica un cuadro de mandos integral. Y en cuanto a qué es Power BI, bueno, pues situaremos brevemente la herramienta dentro del conjunto de herramientas de Microsoft relacionadas con el Business Intelligent. Presentaremos las soluciones de BI que disponemos dentro del grupo Tecon y, por último, haremos la demo que comentaba sobre ese ejemplo concreto, informe Power BI financiero integrado con Microsoft Dynamics NAV Business Central. Sobre nosotros, bueno, pues pertenecemos al grupo Tecon, somos parte del grupo Tecon con partner tecnológico con más de 38 años de experiencia y más de 80 profesionales distribuidos en 3 sedes. Nuestro objetivo, bueno, pues acompañarte y aportar soluciones de negocio innovadoras para el desarrollo de tu empresa, con un lema concreto que es céntrate en tu negocio y déjanos la tecnología. Eso a través de las empresas que en este caso estamos viendo, a través de Tecon Soluciones Informáticas, donde implantamos RPs como Navision, Odoo, desarrollamos software o soluciones de Business Intelligent, a través de Tecon Soluciones Digitales como proveedores de servicios Cloud, Microsoft Dynamics NAV o Microsoft Office, Agencia Equiva como Agencia Digital 360 o todo lo que es sistemas a través de Delphos. En cuanto a qué es el Business Intelligent, bueno, pues la definición formal como tal es esa, aunque el objetivo concreto es el que luego vamos a contar más abajo. Es decir, es un conjunto de estrategias, procesos y herramientas tecnológicas orientadas a la creación y administración de conocimiento como base para la toma de decisiones. Siempre nos vamos a referir a la toma de decisiones. Son herramientas para facilitar la toma de decisiones y es así, ¿vale? Un proyecto de BI como tal debe conducir a la empresa a conseguir sus objetivos estratégicos y de negocio tomando las mejores decisiones. Ese debe ser el objetivo de cualquier proyecto de BI. Los datos como tal que registramos en nuestros sistemas son elementos primarios que por sí no tienen ninguna relevancia para la toma de decisiones. Esos datos hay que transformarlos en información, de información en conocimiento, y ese conocimiento ya es la base para la toma de decisiones como objetivo, proporcionándonos una ventaja competitiva y como tal esa visión de futuro necesaria. ¿De acuerdo? Entonces, tradicionalmente el análisis de información se hacía como el BI tradicional en cuanto a reportes a través de, bueno, qué pasó a través de reporte o por qué pasó con dashboard interactivo, pero la tendencia cada vez más es análisis avanzados de forma prescriptiva o predictiva o prescriptiva en cuanto a qué pasará con modelos predictivos o qué deberíamos hacer. Todo eso igual, proporcionándonos esa visión de la que antes hablábamos.
En cuanto a fijar el concepto de qué es un cuadro de mandos integral, pues este cuadro de mandos integral es una herramienta clave en tiempos de incertidumbre, precisamente por lo que decía antes. Es una herramienta de gestión empresarial útil para visualizar y medir la evolución de la empresa en cuanto a sus objetivos estratégicos y enfocada a la toma de decisiones. Volvemos otra vez a objetivos estratégicos que previamente tenemos que estar y tener definidos. Estrategia competitiva, disponer de una estrategia y unos objetivos medibles a medio plazo que permitirán a la empresa ser competitiva. Esta estrategia se despliega mediante unos planes de acción que permitirán alcanzar estos objetivos. El flujo para conseguir el éxito en un cuadro de mandos integral debe ser este, es decir, tenemos que disponer de esa estrategia, tenemos que disponer de esos objetivos, con eso crearemos unos planes de acción y esos planes de acción tenemos que medir su cumplimiento a través de ¿qué? Indicadores o KPIs que nos van a permitir, pues eso, medir el cumplimiento de esos planes de acción y con ello esos objetivos. En cuanto al concepto de Power BI como tal, como herramienta para desarrollar esos cuadros de mandos integrales de los que antes hablábamos, es un conjunto de aplicaciones de análisis empresarial que nos permite generar conocimiento sobre nuestro negocio a partir de la información en él registrada, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de objetivos estratégicos. Es decir, abunda más en la definición que veíamos inicialmente de Business Intelligence. Su función principal es transformar los datos procedentes de muy diversas fuentes, es decir, tenemos datos de muy diversas fuentes, transformándolo en información coherente y esta a su vez en conocimiento, generando informes muy dinámicos, interactivos y visualmente muy atractivos, ¿vale? Fuentes de información, herramienta de desarrollo con Power BI, informes que generamos y que son compartidos con toda la gente de la organización o incluso de gente de fuera de la organización a través de informes de Power BI o cuadros de mandos de Power BI. En cuanto a qué es Power BI, este gráfico pues, define un poco el ciclo de vida que sigue un proyecto de BI con Power BI. Es decir, tenemos y partimos de múltiples fuentes de datos a las que nos podemos conectar y cada vez más. Establecemos la conexión con esas fuentes de datos, desarrollamos ese informe o esos cuadros de mandos con Power BI Desktop, que es la herramienta de escritorio o el programa de escritorio que nos permite el desarrollo, la construcción de esos cuadros de mando. Publicamos esa información en el servicio de Power BI. El servicio de Power BI es la parte nube, la parte cloud de Power BI en la nube de Microsoft, ¿vale? Y una vez que está en esa nube de Microsoft, que es donde luego veremos el informe, todos los usuarios de la organización, incluso fuera de la organización, podrán acceder a esos informes a través de múltiples dispositivos, como se puede ver aquí en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente este es el ciclo y sobre este es donde luego vamos a ver la demo concreta del cuadro de mandos financiero. ¿Qué es Power BI dentro de lo que es la plataforma de BI de Microsoft? Bueno, pues Power BI es todo esto. Es decir, cubre todo el ciclo de vida de una solución de BI, desde el acceso a fuentes de datos, la transformación de esos datos, el modelado de esos datos, la visualización y lo que es más importante al final, la colaboración a través de herramientas como por ejemplo SharePoint, ¿vale? Entonces, ahí la importancia de Power BI en todo este mundo. ¿Y por qué Power BI? Bueno, pues no porque lo digamos nosotros, sino porque durante 12 años consecutivos Gartner ha reconocido a Microsoft como líder de Business Intelligence y de analíticas. Y como tal, pues ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? En cuanto a nuestras soluciones de BI, bueno, pues soluciones de servicios de BI en Tecon Soluciones, pues estamos hablando de soluciones de consultoría, con servicios de validación y ampliación de las soluciones de Business Intelligence, servicios de formación, cursos y seminarios de formación en función del producto, también formación bonificada, proyectos a medida, desarrollando cuadros de mandos en función de una serie de requerimientos que el cliente nos pueda transmitir, y soluciones verticales integradas en este caso con Microsoft Dynamics NAV, que es nuestro principal ERP, donde podemos extrapolar estas soluciones a otros ERPs, como luego veremos.
consultoría, como decíamos, proyectos a medida, formación, distintos cursos de formación a nivel iniciación, nivel avanzado o nivel de administración, todo ello a través de Fundae, es decir, formación unificada. Nuestras soluciones verticales, como decíamos, bueno, pues tenemos un cuadro de mandos comercial donde se analizan compras, ventas, geográfico, facturación frente a presupuestos, se mide la rentabilidad, análisis multiempresa consolidando, almacén, etcétera. Es decir, es el típico cuadro comercial, en este caso integrado con Navision. Cuadro de mandos financiero, que es el que vamos a ver en la demo, donde partiendo de las cuentas anuales vamos a ver la medición de objetivos o KPIs en cuanto a rentabilidad, endeudamiento, liquidez, análisis de obligaciones, crecimientos, productividad, es decir, veremos la relación de indicadores que en este caso medimos o tenemos. Un informe de control de presencia a partir del módulo que hubo que desarrollar cuando se hizo imprescindible registrar el control de presencia de las personas en las empresas para el análisis de esos recursos, la presencia, la ausencia, vacaciones, capacidades reales frente a teóricas, informes oficiales para la inspección de trabajo, etcétera. Y luego, dos cuadros de mandos basados en CRM, en uno donde se miden las actividades comerciales y en otro las oportunidades. Análisis de actividades comerciales por su estado, por cliente, por comercial, por oportunidad, análisis de visitas, y el CRM de oportunidades, pues análisis de oportunidades por fase, por línea de negocio, ingresos estimados frente a realizados, etcétera, ¿vale? Nos centraremos, ya digo, en un ejemplo concreto de CMI que va a ser este cuadro de mandos financiero. Cuadros de mandos, modelo de datos analítico integrado con Navision en este caso, que es como decía, pero perfectamente escalable a otros ámbitos de la empresa, como puede ser marketing, proyectos y servicios, almacén, fabricación y recursos humanos. Tenemos desarrollos en todos esos sectores, lo que pasa es que no lo tenemos estandarizados como tal. Ahora veremos qué es la parte estándar que comentamos. Estándar e integrable con otras bases de datos y otros ERPs, es decir, la solución que tenemos podemos extrapolarla a Odoo, a A3, a otra serie de ERPs. ¿Y por qué es integrable? Porque está basado en sistemas de información similares, es decir, tenemos desarrollado un framework o marco de trabajo común de donde beben todos los orígenes de datos que nos ofrece Power BI y con el cual generamos un modelo analítico único, ya sea comercial, financiero, etcétera, sobre el que podemos crecer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué estándar? Bueno, pues porque buscamos la generalización, es decir, que luego adaptamos a cada modelo de negocio en concreto en función de sus necesidades. Objetivos estratégicos generales que habría que analizar en particular para cada negocio y que nos permita analizar y medir. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta era un poco la presentación en cuanto a soluciones de BI que mantenemos y paso a mostrar la demo del cuadro de mandos concreto. En este caso, me he venido al navegador, concretamente dentro del navegador me he venido a Power BI. Si cierro, por ejemplo, el navegador y vuelvo a abrirlo y me vengo a Power BI, entro ya directamente en mi servicio de Power BI, que antes comentaba al que accedíamos para ver los cuadros de mandos, y aquí tengo una serie de cuadros de mandos puestos en favoritos que puedo compartir con la organización o con la organización ha compartido conmigo. Estamos dentro de lo que es el servicio de Office 365, es decir, aquí tengo todas las herramientas de Office 365 que forman parte del servicio de Office 365, ¿vale? Y entre ellos Power BI, que es donde estamos, aunque Power BI como tal puede por sí solo formar parte de este, puede vivir sin Office 365. En este caso vamos a ver las distintas áreas de trabajo que tenemos definido dentro de la organización, y dentro de las áreas de trabajo hay un área de trabajo concreta que es la de demos, donde tenemos pues una serie de cuadros de mandos estándar, que es el que vamos a ver. Concretamente el que vamos a ver es este, financiero estándar, donde vemos en primer lugar pues eso, una guía de uso, es decir, para cualquiera que vaya a entrar a analizar información con este cuadro de mandos, con simplemente leerse esta información en cuanto a cómo ir a la página principal, cómo volver de página, cómo navegar, cómo mirar en la interrogación ayuda o las distintas opciones de filtrado,
ya es capaz de manejarse y analizar información con este cuadro de mandos, ¿vale? Entonces, tenemos un panel lateral izquierdo que puedo maximizar o minimizar. Tenemos un panel de páginas en el lado izquierdo donde tenemos las siguientes páginas que componen el informe, y tenemos un panel de filtrado en el lateral derecho, que son las distintas opciones de filtro que puedo establecer en el cuadro. Opciones de filtrado como, por ejemplo, a nivel de empresa. Es decir, yo podría, en este caso son empresas genéricas, E1, E2 y 3, podría ver la información de una empresa concreta o podría consolidar la información de distintas empresas. Como decía, nosotros hemos estandarizado o hemos dejado como estándar una serie de objetivos estratégicos, y son los estratégicos que hemos dejado en este tablero inicial o en este dashboard inicial, como son los que aquí veis: el EBITDA, el BAI, el cash flow, el margen bruto, fondo de maniobra, la cuenta de resultados, punto de equilibrio, ver el crecimiento sostenible de la empresa, una pequeña cuenta de resultados a nivel de ver en función de determinados conceptos, como aquí tenemos, esta cuenta de resultados cómo va evolucionando. Es decir, tenemos unas ventas ordinarias, los aprovisionamientos, es decir, su valor con respecto al porcentaje de ventas que tenemos aquí, el valor del año anterior, siempre y cuando en función de los filtros podamos seleccionar cualquiera de los años que tenemos cargados en el cuadro de mandos. Si tenemos definido un presupuesto, podremos ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con ese presupuesto a nivel gráfico, o bien la diferencia que estamos teniendo con respecto al cumplimiento de ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que profundizar más en la cuenta de resultados o en cualquiera de estos indicadores que tenemos aquí en objetivos estratégicos, simplemente picaríamos, como decíamos antes en la guía de uso, en la interrogación, y pasaríamos al detalle, ¿vale? De todas formas, ahora veremos cómo se usa, pero por ir al detalle de cómo está organizado el cuadro de mandos, qué relación de indicadores tenemos y demás, en esta segunda pestaña tenemos la relación completa de indicadores que manejamos en el cuadro de mandos, ¿vale? Todos ellos basados en pérdidas y ganancias y en balance de situación, la descripción de cada uno de esos indicadores, su origen, como decíamos, la definición y la fórmula que utilizamos para el cálculo de ese indicador, a la vez que el valor, es decir, para que ese valor de ese indicador sea bueno o malo, y en función del valor de referencia, pues poder medir, como antes decíamos, a nivel de indicador, y decir que el dato es bueno o el malo. Es decir, cuando venimos a ver un reloj concreto dentro de la serie de indicadores y ese reloj, la aguja está apuntando en una determinada zona y esa zona es verde, es porque ese dato es correcto con respecto a los valores de referencia que tengo definidos. Entonces, una vez visto esos descripción de objetivos, esos indicadores están definidos por área. Área patrimonial y financiera, área económica de la empresa, otra serie de indicadores, área de ventas y luego aquí cada indicador concreto. Veremos cómo desde cada uno podemos volver aquí. Si volvemos a objetivos estratégicos y queremos analizar, por ejemplo, uno en concreto, ¿vale? Simplemente le picamos aquí. Nos vamos al detalle de ese indicador. Dentro del detalle de ese indicador estamos viendo en un esquema, bueno, pues el resultado de ese indicador a nivel de esquema. Es un esquema, es un indicador que está basado como tal en la cuenta de resultados, y como está basado en la cuenta de resultados, ahí tenemos un subesquema que nos da el valor de ese indicador. Podemos seleccionar un año concreto, como aquí veis, y estamos viendo el cash flow para ese año concreto, y en la parte de abajo estamos viendo la evolución de ese indicador a lo largo del tiempo. En este caso, como tenemos solo un año, si tuviésemos un par de años seleccionados, pues estaríamos viendo ese indicador en función de la selección que tenemos o en función de todos los filtros que tenemos aquí en la parte lateral. A su vez, tenemos la posibilidad de, con el botón derecho del ratón, en función del contexto, venirnos aquí y obtener detalle. Detalle en cuanto a pérdidas y ganancias, el esquema. Aquí nos está diciendo concretamente esa partida del subesquema, qué cuentas nos están proporcionando los saldos para esos importes. ¿De acuerdo? Podemos volver atrás. Si volvemos al botón derecho del ratón, obtención de detalle, histórico de movimientos de contabilidad, estamos bajando al detalle que nos está proporcionando esa partida completa. ¿A nivel de qué? A nivel de histórico de movimientos de contabilidad y a nivel de plan contable.
Como antes decíamos, la posibilidad de consolidar o la posibilidad de mirar todas las empresas, ¿vale? Siempre a nivel de filtros. Si vuelvo atrás y vuelvo, bueno, en este caso, por ver la funcionalidad que tiene asociada a la interrogación, como antes decíamos, si le picamos a la interrogación, me lleva a la pantalla de definición de indicadores, donde me está dando información o ayuda sobre ese indicador, en qué está basado, la descripción del objetivo que tiene y la fórmula que utilizamos para el cálculo de ese indicador y si qué valor tiene que tener. En este caso, porque sea un valor positivo, bueno, pues ya nos conformamos en cuanto a que el indicador, estando por encima de 0, vamos a considerar que el flujo de caja pues es válido, ¿vale? Luego vamos viendo todos estos picos a lo largo de la evolución, teniendo en cuenta que todo esto es interactivo, es decir, podemos interactuar con el gráfico, podemos dentro de un gráfico, botón derecho del ratón, chatear por Teams analizando información, podemos exportar datos o bien a Excel o bien a ficheros planos, podemos colaborar a nivel de chatear, en fin, veremos algunas de estas opciones también más adelante. Pero bueno, el uso o la profundización en cualquiera de los indicadores es de esta forma. Si me vengo, por ejemplo, a crecimiento sostenible, ¿vale? Me está llevando al indicador del crecimiento sostenible, donde estoy viendo si estoy cumpliendo con los objetivos fijados en función de los distintos presupuestos que puedo tener fijado en la empresa o no. Ventas frente a objetivo, y si no tengo objetivo definido, pues simplemente ventas con respecto a año anterior o años anteriores en función del filtro del temporal que tenga. Y aquí estamos viendo la evolución y la diferencia a nivel de esos indicadores, ¿vale? Estamos viendo ventas frente a venta del año anterior y la diferencia con el objetivo. Siempre navegamos, volvemos atrás y nos venimos, por ejemplo, al punto de equilibrio. Bueno, pues otro indicador más donde tenemos una serie de conceptos en los cuales se basa el punto de equilibrio, el importe neto de la cifra de negocio, el BAI, las distintas partidas, coste fijo frente a costes variables, el fondo de maniobra, la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, tanto en un formato como en otro. A nivel de cómo está estructurado el informe en función de las áreas que veíamos en la definición de indicadores, bueno, pues si me vengo al área de patrimonio financiero, aquí tenemos una serie de indicadores como son el endeudamiento, la tesorería, la solvencia y la liquidez, fondo de maniobra, necesidades operativas de fondo y calidad de la deuda. Cada uno de estos tiene asociado su botoncito con la I para poder, como decíamos, profundizar en el detalle de este indicador. Me vuelvo a ir al esquema, en este caso este indicador está basado en el pérdidas y ganancias, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el balance de situación. Entonces, aquí tenemos el subesquema que forma parte para el cálculo de este ratio, concretamente el endeudamiento, pasivo no corriente más pasivo corriente, partido del activo. Esa es la fórmula. Si volvemos aquí, volvemos a la definición de indicadores, donde nos explica cómo se está calculando, y aquí estamos viendo la evolución de este endeudamiento en función de los máximos y mínimos que en este caso sí tenemos definido. Y vemos cómo ese endeudamiento pues se va comportando bien en cuanto a que, excepto en este punto, pues en ningún caso se ha salido de los máximos y mínimos fijados para este ratio. ¿De acuerdo? Pues entonces volvemos atrás y el resto, aquí tenemos área de patrimonio financiero, donde tenemos otra serie de ellos que no nos cabían en la primera pantalla, donde tenemos el endeudamiento general, endeudamiento a corto plazo y capacidad de cancelación de obligaciones. Análisis del área económico y financiero, donde tenemos, por ejemplo, el ROE, el ROA, el punto de equilibrio, el EBITDA, el periodo medio de cobro y periodo medio de pago, el VAT por empleado, cash flow, ¿de acuerdo? Así es como están organizados en las distintas pestañas. Hay pestañas ocultas porque esas pestañas ocultas son a las que me dirijo cuando pulsamos en la información para profundizar. En este caso, por ejemplo,
el periodo medio de cobro, bueno, pues el subesquema que lo compone, la evolución y en este caso, pues el dato del periodo medio de cobro, incluso pudiendo intervenir el porcentaje de IVA que utilizamos para el cálculo. Área de análisis económico, área de ventas, donde tenemos las ventas periodo anterior y el porcentaje de incremento o decremento sobre el anterior, el balance, el pérdidas y ganancias, el balance de situación, en base a los cuales se genera toda la información del cuadro y en base a los esquemas se analiza todo el cuadro. De hecho, aquí vemos, por ejemplo, minimizado el esquema en el que está basado este cuadro de mandos, o concretamente en el esquema en el que está basado el balance de situación. Histórico de movimientos de contabilidad, donde tenemos el detalle de todos los movimientos como fuente de datos para la consecución de todos los KPIs. Rentabilidad de empresa, donde en este caso tenemos un esquema concreto donde, por ejemplo, enfrentamos gastos frente a ingresos, ¿vale? Es decir, aquí tenemos este esquema que si lo maximizamos lo tenemos aquí y aquí estamos definiendo para cada una de estas partidas qué cuentas son las que están interviniendo en cada una de estas partidas. Teniendo en cuenta, ya digo, que es un esquema donde, en este caso, son esquemas fácilmente modificables por el usuario final y en función de las cuentas que añadimos o quitemos en cada uno de los esquemas, pues podemos variar el análisis. Rentabilidad por departamento, bueno, pues aquí estamos viendo en función de los departamentos definidos, en este caso dimensiones en Navision, pues poder ver esos gastos y esos ingresos enfrentados por los distintos departamentos de la empresa, ¿vale? La guía de uso, como decíamos, y bueno, pues con esto hemos dado un breve repaso, unas pinceladas de los indicadores que gestionamos en este cuadro de mandos. Ya digo, en el objetivos estratégicos hemos definido o hemos elegido una serie de ellos que hemos considerado como estratégicos para estandarizar el cuadro. Y bueno, pues básicamente este era el cuadro que queríamos mostrar a modo de ejemplo de cuadro de mandos desarrollado con Microsoft Power BI. Todo esto, como decía antes, teniendo en cuenta que esto está integrado dentro de la plataforma de M365, todo lo que a Microsoft ahora ya no podemos decir Office 365, ya podemos decir M365 como tal, Microsoft 365. Si nos venimos aquí, por ejemplo, a la parte de Dynamics Business Central, por ejemplo, que es el ERP al que hacíamos referencia, que está integrado con este cuadro de mandos o que este cuadro de mandos está integrado en este ERP, pues directamente estamos viendo el ERP en formato web, navegando por el ERP y dentro de este ERP, pues aquí tenemos, ¿veis?, integrado dentro del mismo el cuadro de mandos que acabamos de ver, ¿vale? Este cuadro de mandos directamente desde aquí lo podríamos expandir y lo podríamos trabajar pues integrado dentro del ERP o como hemos visto antes fuera del propio ERP. Y bueno, pues hasta aquí la presentación de pues eso, de Power BI como herramienta de BI para desarrollo de soluciones concretas como este cuadro de mandos financiero integrado con Navision Business Central. Ahora, bueno, pues doy paso a mi compañera por si hay alguna pregunta, cuestiones. Sí, ¿me escuchas? Sí. Vale, pues ya tenemos las primeras preguntas, ¿vale? Te las lanzo por aquí. La primera, ¿se pueden hacer simulaciones variando las cifras de ventas, salarios, compras o gastos para hacer previsiones? Bueno, en este caso, en el cuadro de demo no lo tenemos cargado, pero si nos venimos, por ejemplo, al comercial, dentro del cuadro comercial tenemos un apartado que es el what if, que podrían ser esas simulaciones,
donde en función, en este caso, por ejemplo, de 3 parámetros, es decir, en función del precio, en función del costo y en función de la cantidad, si yo decido, por ejemplo, que voy a intentar vender un 10% por encima, subir mis precios un 10%, intentar controlar mis costos o bajar mis costos en un determinado porcentaje y decido que voy a intentar vender un 10% más, pues en función de esto estamos estableciendo un modelo donde tengo la información real a nivel de columna y la información what if, es decir, la información simulada de qué pasaría en función de estos parámetros, ¿vale? Tendremos el margen simulado, tendríamos la cantidad simulado y la cantidad real, el coste simulado y el coste real. Bueno, pues esto mismo se puede aplicar a una cuenta de resultados, a un balance de situación o a cualquier de esos esquemas que hemos visto antes en el cuadro de mandos financiero. Vale, tenemos una más. ¿Se pueden hacer cuentas de pérdidas y ganancias de diferentes empresas, departamentos, líneas de negocio, zonas geográficas? Sí, de hecho hemos visto que en el financiero, por ejemplo, teníamos aquí rentabilidad por departamento. Esta rentabilidad por departamento son estos departamentos concretos. Estos departamentos son dimensiones que son líneas de negocio, en este caso departamentos, pero que a nivel de pérdidas y ganancias podríamos hacer filtros también por cualquiera de las dimensiones que tengamos habilitadas para ello. Y estaríamos viendo la cuenta de resultado, balance de situación o cualquiera de los KPIs en función de la empresa o en función de la dimensión departamento o cualquier dimensión que se nos ocurra. Vale, tenemos por aquí más preguntas. Nos pregunta alguien o nos escribe, ¿esta integración es solo para cuando el ERP está en la nube? No, no. Los datos pueden estar on-premise, como se suele decir, o pueden estar en local. En este caso, cuando contaba qué es Power BI gráficamente en función de esto, no he contado una parte que es más técnica y esta parte más técnica se refiere a esto. Es decir, que... Vale, tenemos por aquí más preguntas. ¿Se pueden generar informes automáticos a partir de los datos obtenidos del cuadro de mando? Por ejemplo, un informe tipo para el cierre mensual. Sí. Cualquiera, es decir, este cuadro de mandos genera lo que denominamos un dataset, un conjunto de datos que está aquí en la parte derecha del informe, y este conjunto de datos, cualquiera en la organización con permisos para poder conectarse a él, con esta herramienta que decíamos, con este Power BI Desktop que decíamos, puede hacer sus propios informes en base a este dataset, de este conjunto de datos. Tenemos por aquí una más. ¿Podríamos añadir algunos ratios propios o cambiar el formato del estándar? Sí, lo mismo que hemos visto determinados esquemas, como es el caso de... A ver, cierro y vuelvo a dejar la vista lectura. Me vengo, por ejemplo, a la rentabilidad por empresa que teníamos antes. Como decía, este ejemplo que hemos visto de enfrentar gastos e ingresos es un esquema concreto de, pues eso, gastos frente a ingresos en cuanto a total gastos de la explotación, alquileres, otros tributos, tal. Esto está basado en un esquema de este tipo, este esquema que hemos visto antes. Entonces, este esquema es definible por el usuario y es modificable en cuanto a que las cuentas que aquí intervienen las puede cambiar en cualquier momento. Es decir, que es fácil la posibilidad de definir nuevos esquemas y hacer análisis en base a esos esquemas. Vale, una más. ¿Puedo decidir con quién comparto la información y si se puede limitar lo que pueden ver y lo que no? Dentro del cuadro de mandos, dependiendo de los roles de empleados y mandos intermedios. Por supuesto, todo lo que es una herramienta, como decía antes, de colaboración. Es decir, una vez que yo tengo publicado en el servicio de Power BI uno o los cuadros de mandos que sean, yo esos informes los puedo compartir
desde aquí, desde esta forma. Si yo pongo, por ejemplo, como el director financiero Pedro, ¿vale? Pedro López, pues entonces aquí ya en el momento que yo por aquí le digo compartir este informe con Pedro López, automáticamente le va a llegar un correo donde este cuadro de mandos va a ser accesible por él. Si hemos definido roles dentro de este cuadro de mandos para el acceso a la información, pues en función del rol que Pedro tiene dentro de la organización podrá ver parte de la información o la información en concreto. Como ejemplo, si Pedro solo pudiese ver información de la empresa 1 o la empresa 2 porque así lo hubiese definido, pues solo vería esa información, ¿vale? El que tuviese acceso con el rol para poder ver los datos de la empresa 3, pues vería solo su empresa. Es decir, puede ver la información sesgada en función del rol que tenga dentro de la organización. Vale, ¿tenemos por aquí alguna más? ¿Es necesario tener licencia Power BI Pro para visionar estos desarrollos o es suficiente con la SRM Dynamics? Si quiero compartir los cuadros de mandos que generamos, necesitamos como mínimo una licencia Power BI Pro. Power BI Pro estamos hablando del mínimo licenciamiento. Bueno, el mínimo licenciamiento es el gratuito. Yo me lo hago todo, pero me lo hago para mí, no puedo compartirlo con nadie. Si quiero compartir cualquier cuadro de mandos con alguien, tengo que hacerlo a través de una Pro y estamos hablando de 8,40 euros al mes. Es decir, es un licenciamiento, bueno, pues mínimo. Vale, y una más, ¿existen plantillas predefinidas o cuadros predefinidos para otros ERP a partir de los cuales se podría personalizar un CMI propio? Bueno, el framework que comentaba en la presentación funciona a modo de plantilla, es decir, eso es lo que posibilita que de forma fácil, independientemente de que este cuadro de mandos está inicialmente pensado para ser desarrollado e integrado en el ERP NAP Business Central, pues nos posibilitaría pasarlo a utilizarlo con otro ERP como A3, como Odoo y demás como estamos desarrollando. Es decir, eso se podría considerar como esa plantilla, ese marco de trabajo, ese framework de trabajo.